En este video le vamos a hablar del descubrimiento de un elemento que ha sido a la vez muy destructivo y muy importante para el sistema y para lo que son todas las construcciones y estamentos militares. Le vamos a hablar del descubrimiento de la pólvora. Ya comenzamos. La pólvora inicialmente se inventó en el siglo X en la dinastía Song, pero el propósito de su invención y descubrimiento no fue para lo que se utiliza hoy en día, que hoy se utiliza es en el sistema armamentístico. Al principio y su propósito fue buscar una mezcla química y alquímica para obtener la inmortalidad y la longevidad. Voy a ese dato. Pero ¿qué pasó? Cuando mezclaron, hicieron los procesos químicos, al mezclarlo con lo que era salitre, con lo que era azufre, con lo que es carbón, que son los tres componentes principales para elaborar la pólvora, lo que salió fue una mezcla de un elemento que era altamente inflamable, o sea, entonces, y explosivo. Entonces, de una vez, al verse eso y descubrirse que no se iba a utilizar porque no dio resultado para lo que la cual inició su creación y post-invención, comenzó su utilización inmediata en los asuntos militares, porque se iba a utilizar como arma y como un elemento principal para la lucha y los combates y la conquista territorial y posteriormente para dar muerte a otras personas. Bueno, ¿qué pasó? Que ahí entonces vino lo que fue la primera batalla moderna con la pólvora, que comenzó en la ciudad de Chayán, en China, alrededor del año 1246. Posteriormente siguieron la aplicación y desarrollo de la pólvora hasta el año 1276. Posteriormente vinieron lo que eran las minas a través de lo que era la producción ya de manera más desarrollada y evolutiva de lo que era la pólvora. Pero la pólvora en sus inicios, quien fue uno de los propulsores que la utilizó fue la dinastía Tang, que ahí fue que comenzó también su creación junto con la dinastía Song. Pero el primero, una de las primeras personas y militares que la utilizó fue Lu Canjia. Entonces, ¿cómo se utilizaba? Se utilizaba la pólvora dentro de un bambú y entonces ahí hacían una maniobra, entonces expulsaban esa pólvora que había adentro y ahí hacía su efecto de fuego, inflamabilidad. Entonces, posteriormente, eso fue evolucionando, pero antes de eso, habían otro tipo de mecanismos antes de la pólvora que se utilizaba como si fuera similar o parecido a la pólvora, que eran estacas enterradas que se utilizaban en Roma hace más de 2000 años antes de Cristo y posteriormente después de Cristo. O sea, que era un mecanismo de defensa, que eso era parecido a lo que era la pólvora posteriormente, después que fue descubierta y puesta en uso. Entonces, el terreno del antiguo imperio romano estaba lleno de maleza para cuidarse. Esos mismos árboles y troncos que se caían, que muchos de ellos tenían puyas, entonces se utilizaban como medio de defensa y de protección. Posteriormente, la pólvora fue evolucionando y se fue utilizando en las minas. Las minas son artefactos, ¿verdad?, que producen mucho daño, que se entierran debajo del suelo, en las fronteras y en otro lado donde hay guerra o donde hay terreno en disputa, o que pueden transitar militares de bandos enemigos cuando hay guerras y batallas. Posteriormente, a partir del año 1990, se fue evolucionando, y antes de eso, en la década del 70 y los 80, fue evolucionando
lo que era la pólvora, en cuanto a lo que era la mina y también en lo que era el desarrollo de armas de fuego de calibre corto y mediano y pequeño. Entonces, lo que es muy notorio que produce y producía más daño en cuanto a utilización. Hace 100 años atrás, con relación a la utilización de la pólvora, eran las minas terrestres. Entonces, posteriormente, había minas muy famosas, la Claymore, que se utilizan en la película, otro tipo de minas, y ya para 1990 se habían desinstalado 250.000 minas de un tipo y 2,5 millones de otro tipo de minas. Entonces, en el mundo, a partir de 50 años alrededor, se han producido alrededor de 24 millones de minas, siendo que la frontera entre todo que estamos minando, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tiene, toda negativa que tiene la utilización y la implantación de minas terrestres? Mutilaciones, muertes, niños en orfandad, también deja daño psicológico, daño físico, claro está, y otras características que son que ahí las comunidades que no pueden utilizar los recursos como el agua, no pueden moverse, o sea, tiene que ver con lo que es el proceso de movilidad. Hay sitios que no se pueden hacer construcciones, por tanto tienen el desarrollo económico que deben tener, porque al no poder realizar algún tipo de actividad productiva por incremento de las minas, entonces quedan atrasados. También está lo que es que no pueden hacer ciertas diligencias, también está que no pueden cumplir con un derecho fundamental, que como es la educación, porque hay muchos campos que tienen muchas minas, no una pega de otra, pero sí hay campos extensos donde hay minas a varios kilómetros que pueden afectar la supervivencia humana.